Hasta las 0:30 tenemos un rato para discutir sobre el futuro con jóvenes militantes que tienen futuro en la política. Nos visita Agustín Chena, joven militante peronista, Tatiana Fernández Martí, activista del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, y Nahuel Can, del PRO, también parte de la juventud de ese partido. La consigna que tiro para arrancar es si lo de ayer puede cambiar en octubre. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar en estos casi 2 meses que pueden convertirse en una eternidad? Bueno, es muy difícil, ¿no? Pensar que puede pasar de acá a octubre, falta mucho. Lo cierto es que hoy la respuesta a la paliza electoral es un dólar rozando los 1.500 pesos, a lo que decías vos, Alejandro, en el informe, una desestabilización económica muy grave que toda esta motosierra no logró resolver y que si bien Karina cerró al 3% con las coimas, los docentes universitarios perdieron el 45% del salario, ¿no? El tema hoy, lo que tiene que ser una discusión es cuál es la situación de los trabajadores del país, que es un desastre total y que la reacción de eso se expresó justamente en las elecciones donde por paliza el gobierno pierde en las 6 de las 8 seccionales de la provincia de Buenos Aires. Ahora, yo quiero problematizar lo que dice el gobernador Kicillof. Ahora vamos a eso. Agus. En línea con lo que decía Felipe anteriormente, yo coincido y creo que todos vamos a coincidir, la elección de la provincia de Buenos Aires se nacionalizó, es algo que pasó. Lo que pasó es que se plebiscitó el gobierno de Milei y en definitiva el pueblo de la provincia de Buenos Aires lo rechazó abiertamente por la negativa, digo, en eso coincidimos. También por la positiva eligieron para plebiscitar negativamente y como oposición al gobierno de Milei al peronismo de la provincia de Buenos Aires. Digo, y eso es un mérito del pueblo, este resultado electoral, y es una responsabilidad para el peronismo. Por lo tanto, si bien en provincia de Buenos Aires vamos a tener una elección particular porque vamos a un sistema de boleta única, o sea, se implementa por primera vez, la realidad es que hay una tendencia, es un descontento muy fuerte con Milei, con el gobierno de Milei, y una confianza en el peronismo para poder reconstruir esa situación. ¿En el peronismo o en Kicillof? En el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que lo expresa el gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires, que es Axel Kicillof. Te pregunto porque el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires es alguien que ni siquiera fue al acto donde se anunció la victoria. Yo creo que más allá de eso, si uno veía a los candidatos de las secciones del interior, pertenecían a un espacio político del peronismo en sentido ampliado. Los candidatos de las secciones del conurbano eran intendentes más identificados con Axel Kicillof. Y lo que pasó es que la generalidad de del movimiento político ganó las elecciones. La gente entró a las urnas, vio la boleta azul, entendió que ahí se condensaba la oposición al gobierno de Milei y puso esa boleta en la urna. Y consiguió resultados históricos en todos lados. Nahuel, ¿vos qué crees que va a pasar de cara a octubre? ¿Y qué pensás de lo que pudo haber hecho el PRO si no cerraba esta alianza con la Libertad Avanza? Yo estoy muy a favor del acuerdo con la Libertad Avanza, del PRO y la Libertad Avanza. Creo que era necesario, creo que hubiese sido peor en el caso de que no hayamos sido juntos. ¿En qué sentido peor, perdón? Peor en los resultados. Creo que a la Libertad Avanza le podría haber ido peor si no íbamos juntos. ¿Y al PRO? No, también, obviamente. ¿Y el PRO no podía resguardar una porción suya del electorado? Digo, lo que se llevó Somos, por ejemplo. No, sí, también hubiese sido una reconfiguración totalmente diferente a lo que fueron las alianzas electorales, pero creo que ir separados hubiese sido un error. ¿Y en octubre? Y en octubre vamos juntos nuevamente. Creo sí, que pero ¿qué pensás que va a pasar? No, creo que depende mucho de lo que hagamos. Hubo muchos errores, por eso las urnas hablaron. Yo creo que la gente no se equivoca. Hubo mucha gente en Twitter diciendo que a la gente le gusta cagar en baldes. No, la gente nunca se equivoca. Y hay que rever. Hay un montón de errores que hay que rever, que hay que cambiar. Hay cambios que hay que hacer. El presidente dio un paso muy importante ayer, reconociendo la derrota y diciendo que hay cambios para hacer. Pero 10 segundos después dijo, vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo, más aceleradamente. Para mí, el rumbo económico es el correcto. En lo que yo no coincido con la Libertad Avanza, y lo he dicho muchas veces, es gobernar un país no solamente tener la macroeconomía, sino que un país es un todo. Pero bueno, repito, hay que rever y hay que reforzar los esfuerzos. En los lugares donde el PRO estuvo a cargo de la campaña, como en Vicente López, como en la quinta sección electoral, fue donde mejor nos fue en la provincia de Buenos Aires. En Vicente López arrasamos, en la quinta sección sacamos 42% de los votos. Para mí es eso, la Libertad Avanza le tiene que abrir más juego al PRO.
Pueden conversar entre ustedes. Si quieren, yo te quiero hacer una última voz, Nahuel, Sí. sobre esto. ¿Qué hay que rever? No, hay que... A ver, mira, y esto lo veo como militante, como un poco idealista. A mí no me termina de cerrar los Nene Vera de la vida dentro del Armado de la Libertad Avanza. Yo me metí en política en el 2019, 2020, creyendo algo. Y es más, en ese tiempo escuchaba los videos de YouTube de Milei en su momento. Y la verdad que los Nene Vera de la vida no representan para nada a la centro-derecha y al movimiento liberal argentino. Aclaro que el Nene Vera es uno de los punteros. No es ningún nene. Claro, es un señor que le dicen así, un tipo que trabajaba para el peronismo y que le organizó... Es el coordinador de la primera sección electoral. Le organizó el acto a Milei en Moreno, llevó a algunos barra bravas también a organizarle el acto. Sí, perdón. Sí. No, yo quiero insistir en un punto porque el discurso de Milei, lo que parece o las conclusiones que uno saca son dos cosas. Cuando dice, tuvimos un mal resultado electoral, hubo errores políticos, lo que pareciera es que, primero, está queriendo desligar la culpa en la ingeniería política, más que en los errores políticos de gobierno. Uno no pierde 35% de su votante en términos absolutos por un error de ingeniería política. O sea, la ingeniería política, el aparato, te dan 5 puntos, te dan 6, te dan 8. El acuerdo pro Libertad Avanza en la quinta sección electoral perdió la mitad de los votantes. Si vos sumás en 2021, ¿cuánto sacó la Libertad Avanza? ¿Cuánto sacó el PRO? Y lo sumás ahora, es un 50% perdido. Digo, y eso igualmente, es para ahí ver, eso, porque ahí el problema es, conjunto acá con lo el que se cambio. plebiscitó, más allá de la ingeniería política que pusieron peores candidatos, los que podría haber habido, acá hay un rechazo contundente al gobierno de Milei, pues si no, no perdés 35% de tu electorado. No hay forma de que eso pase por un error de Sebastián Pareja. ¿Vos qué decís? Mira. ¿A la economía, al plan económico o a las coimas? ¿Qué te parece que primo? Yo creo que el modelo económico es el mismo que venimos viendo en todos los gobiernos neoliberales desde Martínez de Oz en adelante. Digo, ajuste para la clase trabajadora, destrucción de la industria, destrucción de los pequeños productores del agro. Con eso se paga la renta financiera y cuando la situación no da más se pide plata al fondo. Digo, eso lo conocemos todos. Ahora, lo que traía Milei en términos de práctica política era novedoso, en términos de liturgia era novedoso y había generado un enamoramiento ya desde su campaña que parecía que ninguna bala le entraba porque era nuevo, porque no era la casta, porque venía a combatir la casta y eso le daba un cierto voto de confianza de la sociedad para que haga lo que viene haciendo hace 2 años, las represiones, los ajustes en discapacidad. Con lo de las coimas, para mí, lo más profundo que le pasa al gobierno de Milei es que se les termina el relato. Se termina el relato de que son algo distinto, que los Menem están insertos en el gobierno, que ellos son más coimeros que todos los que vinieron antes y que todos los que criticaban, y encima ajustan por donde pueden. Entonces es el mismo modelo económico. No, a ver, primero no hay autocrítica, ¿no? Con un gobierno que horas después de perder por 13 puntos en la provincia de Buenos Aires, donde el 40% del país, arma una mesa con Karina Milei, ¿no? Con la coimera del país que está envuelta en un escándalo de corrupción impresionante, con los Menem, con lo mismo de siempre, que le vienen estafando al pueblo argentino. Ahora, lo que dice el peronismo es una impostura, porque finalmente Milei está hace 2 años haciendo lo que quiere, finalmente porque le votaron las facultades delegadas y porque le votaron absolutamente todo en el Congreso, teniendo él la minoría. Entonces ahora Axel Kicillof sale victorioso a decir que quiere dialogar con Milei, con un gobierno que no va a revisar su plan económico porque es el gobierno de los fondos de inversión, es el gobierno del Fondo Monetario. Lo que esconde detrás de esa posición de diálogo, de apertura, es que lo van a querer sostener hasta octubre, lo van a querer sostener hasta el 2027 cuando no cierra el esquema económico por ningún lado. Es un desastre todo. El gobierno está en una cruzada, incluso con el sector que lo bancó siempre, ¿no? Con el capital financiero, con el capital bancario, y esto está haciendo desastre en los bolsillos de los trabajadores. Entonces, no podemos esperar a los resultados electorales, que son una foto, que muestran que hay un rechazo contundente a la motosierra del gobierno, y sin embargo, se tiene que... la izquierda es la única que está hablando ahora de que es el momento de los trabajadores, que los trabajadores tienen que intervenir para dar vuelta a esta situación. ¿Y por qué la sociedad votó al peronismo entonces? Porque hubo una elección muy polarizada. Milei abiertamente en toda la elección dijo kirchnerismo nunca más. ¿Cuándo vota Obviamente, la izquierda igual? No, bueno, a ver, la izquierda hizo una elección importante, hizo una buena elección, logramos refrendar los 2 diputados provinciales y en eso creo que es importante. Obviamente que no estamos conformes
porque sin duda alguna queremos no solamente ser una intervención que la tenemos fuertemente en los barrios populares, en los sindicatos, dando la lucha en las facultades e incluso en hospitales, estando al frente de la lucha del Hospital Garrahan, sino que queremos dar una pelea en todos los terrenos y que también las mayorías populares se expresen en el terreno electoral con la izquierda. Eso es un desafío que tenemos pendiente, sin duda alguna. Ahora nos parece importante plantear cuál es la perspectiva, qué es lo que tenemos que hacer ahora. La que nos queda no es esperar, sino organizarnos. Yo quiero reforzar que el día jueves es un día importante para el país, porque hay un gobierno debilitado, ¿no? Y si uno tiene como enemigo al gobierno, bueno, se tiene que preparar para golpear. El jueves, el gobierno nacional tiene el último día para vetar la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia pediátrica en el Congreso. ¿Lo va a hacer Milei? Bueno, hay que ver. Hoy estaría, por el resultado de la provincia, muestra que no hay mandato para ajustar en la universidad pública, sobre todo después de que el año pasado millones de personas salieron a la calle a defenderlo. Nosotros no vamos a esperar al veto. El miércoles van a haber clases públicas en la Plaza de Mayo, convocadas por las gremiales docentes de la universidad. Y el jueves, si Milei veta, desde la izquierda vamos a ir a proponer en las asambleas que se van a hacer en las facultades la ocupación de las facultades. Creemos que la lucha hay que darla ahora y es el momento de salir a golpear al gobierno. Para mí lo más importante, que creo que más allá de las universidades, etcétera, es lo que pasó ayer, que la mitad de la provincia de Buenos Aires no fue a votar. No, bueno, fue un poco menos, ¿no? De hecho, sorprendió. Un 40, que fue un 65 el que hubo de participación. Claro, por eso. Bueno, casi la mitad de la... un tercio, bastante menos. Un tercio de la provincia de Buenos Aires no fue a votar. Fue la nota disonante, ¿no? Venían yendo a votar muchos menos que lo que pasó ayer. Para mí es eso. Para mí, a mí lo que realmente me preocupa, ayer no perdió la Libertad Avanza, ayer perdieron los bonaerenses, porque el problema que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires es que no tenemos agenda propia. La verdad que la agenda nacional se come la agenda local y no podemos hablar de lo que realmente nos atraviesa a los bonaerenses. Yo soy de Quilmes, soy el conurbano bonaerense. Ahí perdieron feo, ¿no? Sé lo que es vivir en el conurbano. Sé lo que es vivir la desidia y el abandono de tanto peronismo, porque desde que volvió la democracia, el 60% del tiempo la gobernó el peronismo. Pero perdón, te hago la misma pregunta que hizo Agustín hace un rato. ¿Por qué votaron al peronismo en Quilmes como lo votaron? No, bueno, porque Kicillof desdobló para que los intendentes muevan el aparato municipal y lo logró. Está bien, pero el aparato obliga a la gente a votar. No, pero vos sabés cómo funciona el aparato de los gobiernos peronistas en la provincia de Buenos Aires. No hace falta explicarlo y la gente lo conoce. O sea, es fácil, son los micros yendo a votar, es todos los municipios, todos los empleados municipales yendo a fiscalizar, como hicieron en Merlo. O sea, el aparato peronista tiene un modus operandi ya conocido en la provincia de Buenos Aires. Si fuera por el aparato peronista y si fuera el cuco que realmente dicen, hubiésemos ganado las elecciones de 2023, no hubiésemos perdido por 9 puntos, casi perdiendo la provincia de Buenos Aires. Digo, me parece que además ningún intendente tenía ganas de que gane Milei y de que no gane Massa, con todo lo que significa para la administración municipal. Después, volviendo a lo que decía, yo lo que veo en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires en general, hubo un solo gobernador que desde el primer momento del gobierno de Milei tuvo una actitud abiertamente opositora, que fue Kicillof. Digo, y eso es una realidad. Cuando un gobernador dice, espero el llamado para hablar del presidente, no está creyendo que el presidente efectivamente lo va a llamar y va a torcer el rumbo del gobierno. Ahora, esos 2 años de establecer una oposición al gobierno de Milei, lo que hizo fue que cuando la gente quiso plebiscitar en contra del gobierno de Milei, fue y votó la boleta azul. Digo, para mí es muy sencilla la cuestión. ¿Es opositor un gobierno que le cobra presentismo a los docentes que hacen paro porque el salario de los docentes en la provincia de Buenos Aires es el más bajo en todo el país? ¿Es opositor un gobierno replicando las medidas del gobierno a nivel nacional? ¿A vos te parece que el gobierno de Kicillof no es opositor? Me parece que es un gobierno opositor en sus términos, pero que replica el ajuste de la provincia. El día a día de la y se expresa en la realidad de los bonaerenses. Mirá, él vivió en Quilmes, yo vivo en Merlo. ¿Vos dónde vivís? Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo veo en el día a día de la provincia de Buenos Aires que hay un conjunto de cuestiones que se están llevando adelante que serían imposibles si el gobierno no fuera opositor. No se estarían abriendo escuelas. O sea, se abren escuelas en la provincia de Buenos Aires. Mi novia es docente de la provincia de Buenos Aires.
Nosotros conocemos la provincia de Buenos Aires, yo fui docente 10 años del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo es el salario de los docentes de la provincia de Buenos Aires? El salario es el que podés pagar cuando tenés una nación que te está debiendo billones y billones de pesos porque no nos da la plata porque somos opositores. Y le cobran presentismo a los docentes que hacen paro. Pero eso, y por Es eso brutal. creo que la izquierda también saca 5 puntos y no lo entienden porque la gente que está mirando, que es laburante, lo entiende. Va a ser, en el mundo normal, el que no trabaja no cobra. O sea, si vos querés parar, estás todo tu derecho, tenés tu derecho a huelga, pero el día no te lo tengo por qué pagar. Y eso es algo lógico. No, no es así. No es funciona lógico, así. no trabajás, no te funciona pago. así. Igual me ¿Cómo parece, funciona? digamos, O sea, no que- vengas a trabajar todo el mes y te pago igual. No funciona así. Páguenle bien a los docentes. Pero- Que es el problema que hay y que por lo tanto están renunciando muchísimos docentes en la universidad pública. 30% de la planta docente en la facultad de veterinaria, para ponerte un ejemplo. Acá vamos a defender la educación y vamos a defender la universidad. Y realmente el jueves se pone en juego. Así que realmente vuelvo a traerlo sobre la mesa, porque a la hora de la verdad, el año pasado los vetos de Milei los revalidaron los votos del peronismo y de la oposición radical. Lo que La pasa es que, oposición perdón, adicta al no poder. quiero entrar a un terreno que es incómodo y entra en el ámbito de la chicana. Realmente es muy difícil hablar de un territorio en el que no se vive, el que no se conoce. Digo, la provincia de Buenos Aires, el conurbano, tiene una situación que es realmente muy compleja de administrar. Digo, yo soy de Merlo, conozco Moreno, conozco casi la totalidad del conurbano. Es realmente muy compleja la situación laboral y la situación económica del Estado provincial. Entonces, entrar en una discusión sobre si presentismo sí o presentismo no, cuando estamos sosteniendo un gobierno con Chaucho y Palito, donde se está sosteniendo la obra pública que frenó Milei, que eso trae trabajo asalariado, que eso trae trabajo indirecto, donde se están construyendo escuelas, donde se está haciendo obra, digo, me parece que decir que no es un gobierno opositor es faltarle a la verdad. Bueno, se me acabó el tiempo. Me queda solo para preguntarles por sí o por no a los tres si el gobierno repunta en las elecciones de octubre, como especulan algunos de sus exponentes hoy, el día después de la derrota. ¿Qué crees vos, Nahuel? La Libertad Avanza va a repuntar siempre y cuando haga lo que tenga que hacer, que limpie a los que tenga que limpiar y saquemos toda la carne a la parrilla para salir a laburar y ganar la provincia de Buenos Aires, como ya hicimos en 2023 en el balotaje. Tatiana. Está difícil con la baja del consumo histórico de carne. Nos eso vemos que el decís, ¿eh? 27 de octubre, nos vamos a ver. No, veo que esto es un punto de inflexión, que el fracaso del gobierno es brutal y que va a depender de la movilización popular. Agustín. Yo creo que más allá del resultado electoral, que puede tener varianza por lo que expliqué, el relato del liberalismo está destruido, que es que eran algo distinto, que venían a combatir a la casta política y que inevitablemente, en tanto y en cuanto el peronismo tenga la capacidad y la responsabilidad de poder articular las fuerzas opositoras y construir un proyecto de país de verdad y no hacer frente todismo 2.0, tenemos todo para ganar. Mucho viejo en la televisión, todo el día. No es que no haya que aprender de la gente con experiencia, pero esto estuvo buenísimo. Gracias a ustedes por quedarse hasta esta hora. Gracias a ustedes por haber venido al debate. Te traje un regalo. Se me acaba el tiempo, ¿me lo das fuera de aire? Bueno, dale. Gracias, Tatiana. Gracias, Agustín. Gracias, Nahuel.